conectados hoy en nombre de Pirámides RA, la consultora en factores humanos que hace muy poquito pusimos en marcha junto con Marcelo Muro y Cristina Lozano. Les agradezco por estar acá conectados a la presentación de este libro, que es nuestra primera actividad cultural. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos, quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Este ídolo, generoso y solidario, había sido capaz de cometer en apenas 5 minutos los 2 goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los dos. No solo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizás más, el gol del ladrón que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo y el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la excitoína. Los análisis de orina o de sangre no delatan esta droga. Eduardo Galeano. Bien, ahora les voy a contar cómo seguimos en esta tarde-noche. Les vamos a pedir que tengan los micrófonos silenciados porque así no tenemos las interrupciones más allá de los cortes de internet. Que mantengan las cámaras encendidas a los que puedan porque así nos sentimos más cerca porque podemos verlos. En esta presentación de hoy vamos a contar con 2 comentadores del libro, la doctora Flavia Costa, que va a hacer una exposición de unos 10 minutos, después va a hablar el doctor Guillermo Cubelli, otros 10 minutos, va a haber un intercambio, un diálogo entre ellos dos, y a continuación vamos a escuchar a los autores, 5 minutos a cada uno, Alejandro Covelo y Marcelo Muro, y después vamos a abrir el debate para todos ustedes, para que puedan hacer sus preguntas, darnos sus opiniones, lo que tengan ganas, de la manera que tengan ganas de participar. Lo que les vamos a pedir es que vayan enviando las preguntas por el chat y los nombres de los que quieran después hacer alguna participación. Así la doctora Cristina Lozano, que va a ser la que va a coordinar el debate final, puede ir dándoles la palabra. Así que les voy a presentar ahora a la doctora Flavia Costas. Flavia es doctora en Ciencias Sociales e investigadora en el CONICET, es docente y editora, profesora del Seminario de Informática y Sociedad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integrante del colectivo Luidión Exploratorio Latinoamericano de Poéticas y Políticas Tecnológicas, es escritora, entre sus libros está la novela Las anfibias y La salud inalcanzable, biopolítica molecular y medicalización de la vida cotidiana, publicado en el 2017 junto a Pablo Rodríguez, y es autora de numerosas publicaciones sobre tecnología, cultura y sociedad. Flavia, cuando quieras, tenés la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en principio agradecer muchísimo a Marcelo Muro, a Alejandro Covelo, los autores de este libro, que me invitaron a leerlo, y de alguna manera me honraron con una suerte de enorme investigación a partir de una intuición de la que ahora voy a hablar también, y por supuesto también muchas gracias a Carolina Sabio Paz, a María Cristina Lozano y a Guillermo Cubelli, con quien voy a compartir esta mesa. Me interesa mucho saber también su lectura del libro, y por supuesto ustedes que están ahí esperando que les digamos algo interesante, espero que así sea. Les quiero contar
voy a compartir algo de imágenes, pero les quiero contar también en parte un poquito el origen de esto que digo que era una intuición, a partir de la cual, ahí está, cuando comenzó este momento tan desconcertante, no deja de ser desconcertante todavía hoy, pero bueno, estamos como más acostumbrados, ¿no? Pero cuando empezó, en marzo, realmente había una sensación de no tener herramientas para asir lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿En qué serie poner este acontecimiento? Entre otros también, pero bueno, también con Alejandro, pensábamos un poco cómo imaginar esto, no sé, por las referencias que cada uno tenía, pensarlo con el estado de excepción de Giorgio Agamben, pensarlo a partir de qué, ¿no? Y bueno, en abril a mí me pidieron que escribiera algo sobre esto para la revista Anfibias, una revista de divulgación, digamos, que pertenece a la Universidad de San Martín, que es mi universidad, y bueno, un poco macerando con conversaciones, pero también con algunas lecturas, tuve esta primera idea sobre la pandemia de coronavirus, que tenía que ver, digamos, y siempre insisto, es como la pequeña intuición que creo que tuve la enorme suerte de ver ahora desarrollada muy felizmente en este libro, ¿no? Que tenía que ver, por un lado, con mi propio ámbito de experiencia, digamos, la sociología, la relación entre sociedad y tecnología. Y lo primero que pensé, digamos, en ese momento, que pensábamos un poco los que estuvimos pensando en esto, era que había algo como un vértigo de doble aceleración que estaba ocurriendo, ¿no? Que era esto que estaba ocurriendo en parte era un síntoma de algo anterior, eso sería como lo primero para decir, no era el acontecimiento disruptivo, sino que era en verdad un síntoma, un signo que había que poder leer, un tipo de accidente que había que poder comprender, asociado a dos grandes aceleraciones, una de las cuales para mí era familiar y creo que para todos nosotros también, que es la aceleración tecnológica, ¿no? Una vigorosa aceleración técnica que tiene por lo menos 50 años de historia. No voy a leer lo que dice allí, ustedes si quieren lo van leyendo, pero ahí comparaba la velocidad, digamos, de impacto de la peste negra en Europa en el siglo XIV y la muchísimo más vertiginosa aceleración con la cual el virus del coronavirus, digamos, esta particular mutación llega a convertirse en una pandemia, ¿no? En abril había un tercio de la población del mundo bajo medidas de aislamiento como mínimo, un 93% tenía algún tipo de limitación de movimiento fronterizo. Hoy estamos ante un acontecimiento que ya tiene 1.400.000 muertos confirmados y 60 millones de personas infectadas en el mundo, ¿no? Y como les decía, está esta doble combinación, una aceleración técnica en la que relativamente estamos familiarizados, que es la asociada a toda una serie de industrias tecnológicas, las infocomunicacionales, por supuesto, que son, entre otras, las que nos permiten hacer algo como lo que estamos haciendo hoy, pero también la energía nuclear, también las biotecnologías, un vector de comunicación digamos, impredecible, ¿no? Que es el tráfico aéreo internacional, al cual le dedican particularmente atención en el libro Alejandro y Marcelo, ¿no? Y una segunda aceleración, digo, un vértigo de dos aceleraciones. Por un lado esta, digo, la que estamos posiblemente más acostumbrados a pensar, y una segunda, más si quieren asociada a mi disciplina de base, la sociología, que es la aceleración de lo que podemos llamar lo bios o el bios, lo biológico en general. Por un lado específicamente en este virus, que es mucho más rápido, mucho más contagioso que otros tipos de virus, como el de la gripe H1N1, que recordarán, tuvo epicentro en México en 2009, pero acá en Argentina también llegó, ¿no? Este virus es entre 2 y 3 veces más contagioso que ese otro, pero hay otra forma de aceleración que tiene que ver con lo que Will Staffen, un químico, hace ya 15 años viene hablando, denominando la gran aceleración, ¿no? Un proceso de crecimiento. Quiero mostrarles un par de imágenes, nada más. Uno, poblacional, ¿no? La primera vez que llegamos en el planeta Tierra a ser 1.000 millones de personas fue acá, en el año 1800. En todo el mundo había aproximadamente esa cantidad de personas. Llegar a ser 3.000 millones llevó 160 años. Triplicar esa cifra llevó 160 años. Pues bien, a partir del momento en que esta curva empieza a crecer vertiginosamente, se multiplica casi de nuevo por 3, por 2,5, 2,6 al día de hoy. Estamos en 7.600 millones de personas, 7.700 según algunas estimaciones.
Es decir, un gran vértigo de crecimiento que no necesariamente deberíamos pensar que es algo negativo en sí mismo, digamos. Uno podría decir, bueno, el problema en todo caso es el impacto que ese crecimiento tiene en el ecosistema global, pero hay algo que está coordinado con este crecimiento, hay dos factores que están coordinados y que lo hacen un poco más, digamos, desafiante de lo que en sí mismo el dato es, ¿no? Uno es el índice de urbanización. Así como crecimos poblacionalmente, crecimos mucho en términos de urbanización. Estamos en grandes ciudades. En el año 1950 éramos el 30% de seres humanos viviendo en ciudades. Hoy estamos en torno a, acá, el 80%, ¿no? En los países desarrollados, el 51% en los países en desarrollo, sin embargo, en la Argentina, bueno, y 56% sería el promedio global. Pero, por ejemplo, en la Argentina, que este es un dato que siempre me gusta recordar porque es complejo de entender para nosotros, tiene mucho que ver con nuestra historia, con nuestra vida social, mucho más que con la vida biológica o tecnológica, y es el octavo país más grande del mundo, si pensamos en un país bicontinental, y tenemos una densidad de población relativamente baja. Sin embargo, el 92% de los habitantes viven en ciudades, en la Argentina. Entre el 35 y el 38% en lo que llamamos el AMBA, digamos, que en otras estadísticas llaman la región metropolitana de Buenos Aires, o sea, Buenos Aires, su Gran Buenos Aires, La Plata, su Gran La Plata, todo ese conjunto es entre el 35 y el 38% de toda la población de la Argentina. Digamos. Esto implica que esa urbanización sabemos que esa urbanización no necesariamente está en las condiciones adecuadas, ¿no? De ahí que decimos, entre otras cosas, que esta aceleración biológica tiene un rasgo de complejidad. Antes de ir acá, esto quería. El segundo rasgo de complejidad es las desigualdades estructurales que acompañan este crecimiento poblacional y esta urbanización, pero yo me voy a quedar con las primeras, ¿no? Con las primeras de la lista, las distributivas. Y vamos a estos datos. En enero de este año, antes de entrar al Foro Mundial de Davos, históricamente, desde hace ya por lo menos 10 años, viene ocurriendo, una ONG que se llama Oxfam publica datos sobre desigualdad. Y uno de los datos, escalofriantes para mí, creo que para todos los que atendemos a él durante unos segundos, es que en el día de la fecha, 2.100 y un poco, 2.150 personas concretas, sujetos concretos, tienen más riqueza que 4.600 millones de personas en el mundo, ¿no? El 60% de la población mundial. Es decir, esta desigualdad estrepitosa es también parte de esta aceleración. Es el adjetivo que califica esta aceleración y que la pone en una situación, y nos pone en una situación de particular vulnerabilidad, ¿no? Otros dos datos que acompañan a este es, para una pandemia como la nuestra, la cuestión del agua potable es la cuestión central, ¿no? La higiene, poder tener servicios sanitarios en condiciones. Bueno, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de agua potable en sus hogares. Y 6 de cada 10 personas carecen de servicios sanitarios en condiciones, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos como un mapa de esto, un mapa, digamos, si quieren, social, de esto, bueno, un esquema muy simplificado, pero de algunos datos que nos dan el tono en el cual debemos leer esta gran aceleración. Yo les hablaba recién, bueno, de otros autores, los antropólogos vienen hablando del antropoceno, ¿no? La época en la cual los seres humanos empezamos a dejar huellas geológicas en la Tierra, ¿no? Casi en la capa estratigráfica. Bueno, después de grandes discusiones, Paul Crutzen, otro químico, un premio Nobel de Química, fue quien primero elaboró esta tesis, digamos, de hipótesis del antropoceno en el año 2000, pero ya el año pasado, en la subcomisión de estratigrafía del Cuaternario, digamos, en la propia Comisión Internacional de Estratigrafía, se votó por el 88% de aprobación que el antropoceno es una nueva capa estratigráfica, ¿no? Que provocamos no solamente, digamos, pero también por el impacto ambiental, el impacto de nuestros modos de cultivar, de apropiarnos de la tierra, de trabajar con ellas, también del tipo de energía que liberamos y el tipo de operación que realizamos para liberar esas energías, para seguir viviendo y para seguir creciendo, estamos dejando huellas que van a tener impacto en cientos de generaciones futuras. Calculamos en torno a 300.000 años el impacto del accidente nuclear de Chernóbil.
Y les cuento este dato de la Comisión de Estratigrafía porque ellos dicen, bueno, ese impacto empieza a notarse en la Tierra, no desde que existe el hombre, no desde cualquier antropos, sino desde la era atómica. Ahí hay, nuestro modelo técnico, nuestro código técnico, como diría Andrew Finberg, hay un tema para analizar. Pues bien, yo me quedo acá y digo, entonces, en el momento en que empezamos a pensar en qué serie ubicar la pandemia, dijimos, bueno, tengo esta intuición, es un accidente normal, un accidente sistémico, dentro de este nuevo panorama que se abre con esta gran aceleración, con este antropoceno, hace por lo menos entre 50 y 70 años, y que implica estar en una nueva escala, además de las habituales escalas en las que estamos, ¿no? La escala doméstica, la escala comunitaria, la escala nacional, la escala regional, la escala internacional. Bueno, además estamos habitando y teniendo incidencia en la escala planetaria, en la escala de la especie, donde podemos dejar impactos no solo para nuestras generaciones, no solo para nuestras propias vidas, sino, insisto, casi tanto tiempo como el que hace que existe la especie, algo parecido a la especie humana sobre la Tierra. La idea de accidente normal la acuña Charles Pirro, y ahora ya casi estoy entrando en el libro, porque en verdad a partir de esta idea, de esta misma tesis de Pirro, es que se basan Marcelo Muro y Alejandro Covello para desarrollar el análisis sistémico de la pandemia, como un accidente normal, como un accidente sistémico. Pirro llama accidente normal o accidente sistémico a un sistema que es inherente al hecho mismo de que un gran sistema complejo, como dicen Covello y Muro, un sistema biosociotécnico complejo esté funcionando, ¿no? Es parte de su vida normal, no es producto de un sabotaje, de una guerra, de una negligencia de algún operador. Es la interacción imprevista de múltiples fallos. Y esto de imprevista es porque es imposible predecir todas las posibles, digamos, interacciones que hay en ese sistema. Son inseparables, estos accidentes son inseparables de la productividad misma de un sistema, de su desarrollo, de lo siempre contingente que uno abre cuando dispara una acción tecnológica intensiva hacia el futuro, ¿no? Ahora, la clave, y vuelvo, de esto habla este libro, esto es lo tan importante, tan interesante que la investigación que desarrollan ellos, es que estos accidentes normales, digamos, esos accidentes sistémicos, son inevitables, como decíamos recién, pero son previsibles, sabemos que van a ocurrir. Lo digo en las palabras de Pirro, ¿no? El extraño término accidente normal pretende subrayar que, dadas las características del sistema, es inevitable que entre sus fallos ocurran interacciones múltiples e inesperadas. Esto expresa una característica inherente al sistema, no es un enunciado de su frecuencia, no es que es normal porque es habitual. No es que es normal porque ocurre todo el tiempo, ¿no? La muerte es lo normal en los mortales, dice Pirro, pero solo morimos una vez. Los accidentes sistémicos son infrecuentes, raros incluso, dice él, pero no es en absoluto tranquilizador cuando pueden provocar catástrofes. De hecho, él desarrolla su tesis a partir de el primer y el más grande accidente civil nuclear en la historia, que es el accidente de Three Mile Island en Pensilvania, en el año 1979. ¿no? Él ve en esta catástrofe como un signo de lo que está por venir. En el inicio de esta conversación, este pequeño monólogo que estoy haciendo, yo les decía, yo veía la pandemia como otro síntoma de esta serie, como otro momento de agravamiento a partir también de ciertos acontecimientos que vinieron pasando. Pero bueno, esto que en mi pequeño texto, que eran 5 páginas, era una intuición, es lo que me parece con una enorme puntillosidad, con una enorme meticulosidad, con una capacidad investigativa envidiable para alguien del CONICET realmente, es algo que Alejandro Covello y Marcelo Muro hacen en este libro, ¿no? Ellos desarrollan para la pandemia del coronavirus todas estas incidencias propias de un sistema biosociotécnico complejo, que particularmente tiene 2 grandes características, ¿no? Siempre en la tesis de Pirro. La idea de que haya acoplamientos fuertes, ¿no? Entre procesos que una vez que se inician no pueden ser detenidos rápidamente, no hay una tecla off que los apague, ¿no? Incluso que depende de secuencias invariantes para poder incluso frenar el cierre del proceso porque supongan que se detecta algo grave, ¿no? Para todo esto, Covello y Muro encuentran muy buenos ejemplos, ¿no? El buzo que tiene un accidente muy en profundidad y tiene que subir, pero no puede subir rápidamente, tiene que
ir cumpliendo ciertas reglas para que su propio cuerpo no sufra en esa subida. Bueno, muy interesantes todos ellos y muy valiosos, no me quiero detener en cada uno porque tengo poco tiempo, pero vale mucho la pena también leer el trabajo en términos de la posibilidad de interpretar conceptualmente el trabajo de Pirro para muy distintos ámbitos. El otro elemento, además de estos acoplamientos fuertes, estos procesos que están muy atados uno al otro, ¿no? Que tienen puntos de no retorno, inclusive una vez que se desencadenan, están las interacciones inesperadas, ¿no? Algo que no fue previsto por el diseño. Entre elementos del propio sistema, que los diseñadores no pudieron interpretar todas las posibilidades, o entre elementos del sistema con agentes externos al sistema, y hay una interacción inesperada. Por ejemplo, el caso que ellos dan, que a mí me gusta mucho, se los leí primero en ellos, que es el del DDT, ¿no? Como ese insecticida que prometía ser la solución en los años 60 para las plantaciones, termina teniendo una interacción inesperada una vez que otro agente, por ejemplo, un insecto o un pájaro, consume una planta afectada por el DDT, y entonces sigue trabajando biológicamente dentro de los tejidos, y claro, de pronto en la cadena alimenticia produce un desastre, algo inesperado, ¿no? Bueno, también el vínculo entre las personas y ciertos animales silvestres era inesperado, es una interacción no deseada, inesperada, no prevista. Pero bueno, tiene que ver también con este crecimiento de esta necesidad de alimento. Ellos hacen un análisis entonces, ya ahora hablando del libro, sobre los factores desencadenantes de este acontecimiento de la pandemia. Piensan dos posibilidades, todavía está latente, digamos, la hipótesis de un virus que nace en un laboratorio, pero también, si no, la hipótesis del murciélago en el mercado, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores latentes en todo el desarrollo y el desencadenamiento de la pandemia? ¿Y cuáles son los factores estructurales, como esta gran desigualdad de la que hablaba yo hace un ratito, ¿no? Para eso toman todos estas industrias, estos subsistemas que les enlisto acá, ¿no? Y en profundidad van desarrollando en cada caso, para la industria alimenticia, para la industria biotecnológica, para los sistemas de salud, ¿no? Para los sistemas de notificación y alertas, que estuvieron realmente fallaron mucho, ¿no? Por lo menos un mes atrasados para poder avisar qué es lo que estaba ocurriendo. La industria del transporte aéreo como una interacción inesperada también, ¿no? Y estas transformaciones del ecosistema global y esta distribución desigual de los recursos, de la riqueza, incluso de lo que se produce año a año como parte del problema. Para no tomar muchísimo más tiempo, en todo caso algo que puedo retomar después, me quedo con dos grandes ideas a propósito de este libro, que me parece que son al mismo tiempo parte del espíritu del libro y parte de lo que todavía necesitamos seguir pensando, ¿no? Por un lado, esta idea de que para el modelo sistémico, ¿no? En el trabajo, el libro es un cruce entre esta tesis de Pirro y un modelo sistémico de análisis de accidentes que viene desarrollando la Junta de Seguridad del Transporte, en la que Alejandro Covero trabaja ya hace, por lo menos él me va a corregir, si no me equivoco, entre 6, 7, 10 años, una cosa así. Bueno. En este modelo sistémico, entonces, de análisis de accidentes, el accidente es una señal, es un signo, ¿no? Es algo que uno podría decir viene del futuro, nos advierte que algo que hicimos en el pasado no estuvo bien y tenemos que modificarlo. Necesitamos actuar sobre esto, ¿no? Y es entonces una oportunidad de mejora a partir de lecciones aprendidas, dicen en la página 39 o 40 del libro los autores. A mí me parece que, bueno, una cosa que me gustaría simplemente mostrarles, que la tengo por acá, pero no quiero usarles más tiempo, en todo caso después lo podríamos redondear, es algunas de estas lecciones aprendidas que uno podría intuir en torno a este problema. Algunas las expresan los propios autores en el libro, esta última es la única que es más de mi propia cosecha, y que tiene que ver justamente con esta escena, ¿no? Pensar también esta escena de la virtualidad, de la digitalidad, como una de las lecciones que tenemos que aprender y un elemento a considerar hacia adelante, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con los temas asociados con la privacidad, con la seguridad, con el extractivismo de datos, con nuestra soberanía tecnológica en relación con las plataformas que usamos? Bueno, en fin, ahí pongo de mi cosecha para agregarles un problema a Muro y a Covero, ¿no? Y la segunda cuestión que me parecía interesante retomar y dejarla abierta para la discusión, es que en este modelo de análisis sistémico, la propuesta de los autores es
siempre, no solo ellos, pero digamos, ellos también la toman, producir un informe con recomendaciones, dirigidas a organismos relevantes, a entes normativos, a estados, para incidir en las políticas. Es decir, incidir, persuadir, ¿no? Intentar obligar de algún modo a los actores que tienen mayor poder, ¿no? Para producir cambios estructurales. Un poco la nota no tan optimista que los sociólogos, que las ciencias sociales siempre tenemos frente a esto es que muchas veces no es que los poderes sean inconscientes acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces ahí tenemos que desarrollar más estrategias, mejores estrategias para incluir la dimensión política dentro de estos análisis y un trabajo transdisciplinario, interdisciplinario, que incluso cruce las disciplinas hacia el mundo del trabajo, hacia el mundo de la política, ¿no? Tratar de construir una conciencia acerca de la necesidad realmente global. La pandemia es, creo yo, como el marco por excelencia para poder transmitir la urgencia colectiva, ¿no? La necesidad completamente globalizada de actuar sobre tanto estos factores desencadenantes como estos factores latentes, pero sobre todo sobre los factores estructurales, que es lo que siempre cuesta más mover, ¿no? Cuesta más transformar. Bueno, esto es todo lo que iba a decir así como para hacer como una presentación general. De nuevo, felicitaciones a los autores. Insisto que la minuciosidad, el detalle de los análisis para cada una de esas industrias, de la relevancia de cada una, es un ejemplo para un investigador profesional y me parece que al mismo tiempo puede ser una herramienta muy importante para comenzar a pensar para la Argentina, y no solo para la Argentina, pero lo decimos desde acá, políticas de gestión de las crisis, gestión de los riesgos y gestión de esto que llamamos la vida, ¿no? Las políticas de la vida están, estamos tan tratadas o tan discutidas en el marco en el que yo trabajo, de las biopolíticas, como un aspecto, digamos, si quieren, complejo, negativo, sin embargo, tienen hoy una importancia crucial para el cuidado, no solo nuestro, sino de las generaciones que nos van a suceder, ¿no? Bueno, era esto, muchas gracias, yo me quedo acá y lo escucho seguramente a Guillermo. Muchas gracias, Flavia, por tu exposición. Y sí, efectivamente, vamos a escuchar al doctor Guillermo Cubelli. Guillermo es médico cirujano, magíster en Administración de Servicios de Salud, es doctor en Ciencias de Salud Pública, docente en la Facultad de Medicina de la UBA, director de carrera en la Universidad Maimónides, titular de cátedra en la UCES y escritor. Guille, cuando vos quieras. Muchas gracias, Carolina. Gracias a todos. La verdad que es una gran distinción poder comentar esta obra. Lo que les confieso me va a ser bastante difícil decir algo inteligente después de la presentación de Flavia, así que desde ya me voy atajando y le pido disculpas. Pero bueno, como presentación de libro, voy a ser un poquito ortodoxo en esto de decir, bueno, voy a puntualizar algunos ejes, algunos aspectos. Tal vez me repita un poquito con los conceptos que también puntualizó Flavia. Y después voy a ir a algunas reflexiones, algunas cosas que me ha hecho pensar esto, entre muchas, ¿no es cierto? Lo primero que quiero decir que, bueno, que hay una cuestión cronológica en la obra. Primero tenemos un hacia atrás, porque el hacia atrás está en la definición del accidente normal. La definición esta es un metaanálisis, ¿no? Dice, el accidente normal, producto de las propiedades del sistema y no de errores. Esto es muy importante, porque si se tratara del análisis de errores es otra cosa, es analizar errores, no accidentes normales. Y esto deja un poco de lado la culpa en este análisis. Y muchos acá saben que la culpa es uno de mis temas de estudio. La culpa, como está ligada, siempre la culpa está ligada a algo. Siempre buscamos la culpa. Entonces, con el COVID también, pero la culpa es del chino que se comió el murciélago. La culpa es de los laboratorios chinos. Después la culpa era de los runners que corrían en Palermo. Pero alguien tiene que tener la culpa.
Hoy escuchaba, claro, hoy nos bombardearon las noticias con el fallecimiento de Maradona, que yo no miro mucho televisión, pero en un momento escuchaba que estaban buscando a ver si alguien no había tenido la culpa de que se hubiera muerto, porque no podemos entender ni la enfermedad ni la muerte, que son dos cosas tan naturales, sin que alguien tenga la culpa. Y acá, cuando hablamos de un accidente normal, fíjense, hablar de un accidente que sea normal, ¿no? Llama un poquito de atención, un poco deja al lado de la culpa, porque es intrínseco al sistema sociotécnico. Y después vamos a hablar un poquito más de esto, cómo se relaciona también un poco con la entropía, ¿no? Y después hay un adelante, porque dice, bueno, este análisis está bueno, pero esto tiene que ver con obtener información que ayude para modificar políticas y para diseñar estrategias. Digo, yo miro para atrás, pero el tema es el hacia adelante. Y entonces, claro, estos conceptos eje de la obra, el acoplamiento fuerte, como decía Flavia, algo que no se puede interrumpir. Acá hay un sistema que funciona, que no lo puedo interrumpir porque si no puedo apretar el botón rojo, tiene toda una secuencia. Y la complejidad interactiva. Esto es muy, muy interesante, es otra característica, que esta complejidad interactiva que puede llevar al accidente normal porque los componentes empiezan de repente a actuar de un modo diferente, y dice el libro que este acoplamiento fuerte y esta complejidad interactiva son las características de la pandemia. Entonces, siempre que busco estos términos de la complejidad, siempre me remiten a Morin, ¿no? A Morin, el filósofo del paradigma del pensamiento complejo, ¿no es cierto? Y busqué en Morin justo cómo define él la complejidad. Él dice, la complejidad es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, un término que va a ser importante, me parece, en nuestra reflexión, que constituyen nuestro mundo fenoménico. O sea que no es simplemente que la pandemia COVID es una complejidad interactiva y un acoplamiento fuerte. Toda la realidad es una complejidad interactiva. Y esto me parece que es algo que hay que subrayar. ¿Por qué? Porque fíjense, esto lo menciono porque no sé cuántos de ustedes han podido leer el libro o han podido leerlo en su totalidad, pero el libro es pequeño. Es un libro pequeño, pero que este libro pequeño encierra mucho más de lo que dice explícitamente. Y claro, ustedes van a decir, bueno, todo texto tiene una reserva de sentido, por supuesto, pero esto es, ¿por qué? Porque lo que encierra es justamente el gran tema de la complejidad. Y decimos que toda la realidad es una compleja interactiva, porque todo estudio, bueno, acá tenemos una investigadora que nos acaba de hablar, todo objeto que yo estudie es un recorte de la realidad. Digamos, yo no podría estudiar nada si yo no lo recorto de la realidad, porque en realidad ningún objeto es el objeto solo. Ese objeto forma parte de un complejo sistema, está dentro de otros sistemas y que se relaciona con otros sistemas, y ahí podríamos llegar a los sistemas mayores. La pandemia, aún vista desde la perspectiva de la complejidad, es un recorte, porque yo estoy hablando de la pandemia. Ahora, si bien este estudio sobre la pandemia es un recorte, porque quiere estudiar la pandemia, es importante que no soslaya este tema porque habla de que esta pandemia está dentro de un sistema. Fíjense ustedes cómo después el libro va a abordar el tema de las autoridades de fiscalización, de la pandemia como un sistema dentro de otro sistema. O sea, no lo soslaya, porque el problema, digo, no es el recorte. El problema es desconocer la complejidad. ¿Y por qué en general se desconoce la complejidad?
¿O por qué se destruye la idea de sistema? Y hay quienes dicen, bueno, incluso Morin lo dice, lo que destruye la idea de sistema y lleva a la simplificación es la inteligencia ciega. Y dice textualmente, mientras los medios producen la cretinización vulgar, la universidad produce la cretinización de alto nivel. O sea, dice, no solo simplifica el conocimiento vulgar, simplifica la universidad. Fíjense ustedes, si no simplifica la universidad, que nosotros estudiamos por departamentos y por disciplinas. ¿Ah? Acá se estudian las humanidades, acá se estudia la sociología, acá se estudia la economía, acá se estudia la política, y todo eso no se interrelaciona nunca en la vida. Hay una realidad donde estas cosas pueden estar separadas. Bueno, esa es la cretinización de alto nivel. Ahora, todas estas cuestiones demográficas, sociales, sanitarias, políticas, económicas, se interrelacionan en la vida y lo hacen en este trabajo. Esto es de un gran valor. Entonces, ningún fenómeno podría ser estudiado sin recorte, porque no podríamos nunca tener un objeto de estudio. Pero el sistema debe ser tenido en cuenta, también en ese recorte. Esto es distinto de la simplificación de la inteligencia ciega. Ciegos. O sea, ¿se acuerdan ustedes esta famosa figura del saber, del saber oriental, de los sabios ciegos que querían definir lo que era un elefante? Y uno le tocaba la pata, al otro, entonces que le tocaba la pata decía, el elefante es como un tronco de una palmera, que es grueso y ancho. Y el que le tocaba la trompa decía, no, el elefante es como una manguera que larga aire, que eso. Y el que le tocaba la oreja decía, no, el elefante es como la hoja de una planta. ¿Por qué? Porque cada uno veía, como eran ciegos, no podían ver el sistema, podían ver un pedazo. Y esto lo que voy a decir yo sin ninguna carga ideológica o política, sino como una ilustración. Es como si la pandemia, si digamos las decisiones sobre la pandemia las tomaran solo los infectólogos. ¿Qué dirían? No salga de tu casa porque te vas a contagiar. Entonces, ahora, y alguien puede decir, bueno, pero resulta que ahora tenemos no sé cuántos millones de pobres y cerraron las empresas y la gente se quedó sin trabajo. Bueno, pero no se contagiaron el coronavirus. Eso, si alguien decidiera así, es desconocer la complejidad del sistema. Entonces, ¿alguien puede pensar que la pobreza no va a enfermar gente? ¿Alguien va a pensar que ahora no vamos a tener más tuberculosis, más diabetes, más enfermedades cardiovasculares? La gente no sabe. ¿Alguien puede soslayar eso simplemente porque no tuvieron coronavirus? ¿Alguien puede decir, es lo mismo perder 10 puntos de PBI en un país subdesarrollado que perderlo en Estados Unidos o en Suecia, donde lo van a recuperar en 3 meses? Entonces, ningún recorte de la realidad puede entender la complejidad del sistema. Y esa es la cuestión. No podemos tener un gobierno de estos o de los solo sanitaristas, o solo los sociólogos, o solo los antropólogos, o solo los psicólogos. Porque eso es el problema de simplificar. Entonces, otra cosa que tenemos que también tener en cuenta, entonces, que la conciencia de la complejidad, la conciencia de la complejidad hay que tenerla en cuenta, porque la realidad tiene este complejo de la multidimensionalidad. Y por el otro lado también, como piensan algunos, esta conciencia de la complejidad nos hace comprender que nunca vamos a poder escapar de la incertidumbre. Una palabra que ahora también está muy a incertidumbre. ¿Por qué? Porque también, como le dice la definición de complejidad de Morin, la complejidad está librada al azar, también. Y también, donde hay un sistema, hay una entropía. Entonces, cada sistema tiene en sí mismo
aquella cuestión que también destruye parte del propio sistema. La entropía es parte de la construcción del sistema. Fíjense ustedes cómo Perro, como mencionaba bien Flavia, dice, bueno, solo morimos una vez. Sí, tenés razón, Pirro, solo morimos una vez. Mi papá decía, está pasando algo raro porque se está muriendo gente que nunca se había muerto. Bueno, siempre hacía esa broma cuando moría. Claro, todos morimos una vez, ¿no es cierto? Ahora, la entropía dice que si nosotros no muriéramos como individuos, la humanidad no podría sobrevivir. Si nuestras células no estuvieran muriendo permanentemente y se regeneraran, nosotros no tendríamos vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que un sistema se sostenga, tiene en sí mismo la entropía. Y nosotros podemos decir, si el virus no mutara, si el virus no tuviera ciclos, la pandemia desaparecería. O sea, que la pandemia es un sistema sostenible mientras tenga su entropía. Y a veces para terminar con un sistema, lo que hay que actuar es sobre sus factores entrópicos. Por el otro lado, nosotros podemos entender que hay una complejidad. Lo que nunca vamos a poder tener es el saber total. Lo que nunca vamos a poder abarcar en la complejidad es la totalidad. Y como dijo Adorno, y como dijo Hegel, la totalidad es la no verdad. O sea, nunca tenemos que pensar que conocemos todo el sistema. Eso no existe. Y entonces estamos en la incertidumbre, porque tenemos entropía y tenemos azar. Finalmente, ¿qué demuestran los teoremas de Gödel? ¿No? Decimos que hay por lo menos una proposición siempre, que es una proposición indecible. O sea, que siempre va a ser falsa en la lista de proposiciones. No puede ser toda verdad, siempre va a haber una que es la indecible. Y entonces, la indecibilidad, una proposición, abre una brecha en el sistema. Y entonces el sistema se vuelve incierto. Siempre hay algo en el sistema que no va a poder ser. Entonces, simplificado significa inteligencia ciega. La inteligencia ciega es la simplificación. Esa simplificación es el recorte de la realidad, y ese recorte de la realidad es la cretinización. Y esa cretinización es lo que hace ver sesgada la realidad y sesgado el análisis, que es lo que este libro no lo explicita, pero lo contiene. O sea, no puedo solamente pensar que el coronavirus es la cadena epidemiológica, agente, huésped medio. Finalmente voy a terminar con la frase de Gastón Bachelard: lo simple no existe, solo existe lo simplificado. Gracias. Muchas gracias, Guille, por compartirnos tus ideas. Ahora los dejo con Flavia, a ver si quieren intercambiar alguna otra idea o concepto. Si me quieren enseñar algo, estoy dispuesto. No, no. No sé, pensaba por la hora, si quizás alguien quiere hacer algún comentario o pregunta para no abusar de la palabra. Yo me extendí bastante, pero si hay alguna pregunta, yo escucharía, si no, y si no, si quieren les sigo contando lo que traje, pero parece que yo fui larga, hablé un montón. Hablé un montón, me gustaría escuchar. Dejamos las preguntas para el final y bueno, le paso la palabra a Alejandro. Les presento a Alejandro Covelo, uno de los autores del libro. Alejandro es aviador militar, cronista e investigador, es piloto de línea aérea, asesor e investigador de accidentes, escritor de numerosos libros, entre ellos Sistemas de Seguridad Operacional, Compromiso Aeronáutico del Siglo XXI, y por supuesto del que estamos presentando hoy. Ale. Bueno, muchas gracias por la presentación, Carolina. Muchas gracias también a Pirámides, que hizo este espacio para poder compartir este trabajo que hicimos con Marcelo. Muchas gracias a los que están presentes.
y quieren compartir nuestro trabajo. Para mí es muy valioso, es muy valioso. Bueno, a los comentadores, podría decir que celebro que los lectores sean mejores que los autores, ¿no? Podría ser una frase borgiana, esa y quedaría bien, pero lo celebro de verdad. Me interesó mucho que se habló, ¿no?, de las condiciones de posibilidad por las cuales estamos en esta pandemia, en este accidente normal, ¿no? Y que se recalcó eso, y si el libro pudo hacer de disparador, bueno, era nuestra intención, porque no nos va a salvar el libro o lo bien que lo escribamos, sino actuar sobre las condiciones de posibilidad que provocó esta pandemia, como tampoco nos va a salvar la vacuna. Bien, la vacuna lo que va a hacer es desacoplar mucho ese acoplamiento fuerte que han descrito y que se transformó en una pandemia. Pero la vacuna no va a ser un desacoplamiento total de este virus. El mejor ejemplo lo tuvimos el año pasado, donde tuvimos brotes de sarampión. Una enfermedad por la cual tenemos una vacuna en 1963. O sea que esa vacuna de 1963 no desacopló aquella pandemia. Todavía tenemos brotes. Por eso hay que indagar en los factores estructurales. El análisis sistémico, como dijo Guillermo, tiene el desafío de corrernos de un registro que es el más simple, el más fácil, que es el registro de la responsabilidad y el registro de la culpa. No estoy diciendo que el análisis sistémico sea mejor que un registro judicial que va por la culpa, la responsabilidad o el resarcimiento, sino lo que estoy diciendo es que es diferente y que es necesario. Bien, indudablemente, ante un hecho delictivo, la sociedad exige la responsabilidad, exige culpa, exige pena, exige resarcimiento. Bien, y es a lo que más estamos acostumbrados. Pero lo que nos tendríamos que preguntar, si luego de dar una pena, ¿no? Pongamos cualquier ejemplo, Cromañón. La pena que la justicia dio a los responsables de Cromañón. ¿Modificó el sistema? ¿Hoy tenemos un sistema más seguro en lo que es espectáculos, discotecas? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y es ahí donde trabaja la gestión de riesgos, es ahí donde trabaja la seguridad operacional, y es ahí donde el mejor modelo que nosotros encontramos es el modelo sistémico. Como marco teórico, como marco de referencia, y como dijo también Guillermo, con sus limitaciones. Porque en un accidente hay azar, porque en un accidente hay incertidumbre. Bien. Y un poco para cerrar, quiero destacar también esto que dijo Flavia respecto de los factores estructurales. Y es un llamamiento también que quisimos hacer con Marcelo Muro en este libro, a aquellos que somos especialistas en seguridad operacional. Quizás como una deuda, y estamos indagando muy poco la dimensión política de los accidentes. Estamos indagando muy poco la dimensión política de los accidentes. Cuando digo la dimensión política, no estoy poniendo, como decimos, la culpa al cuadrado. Bueno, en vez de echarle la culpa al motorman, le voy a echar la culpa al gerente de mantenimiento. No, estoy haciendo lo mismo. Cuando hablo de dimensión política, es poner en agenda las condiciones estructurales que provocaron la catástrofe. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Bueno, fue un libro que en el trabajo conjunto con Marcelo he aprendido mucho, y en lo particular me abrió un montón de puertas.
las puertas de poder documentar la otra deuda, a la cual apunta el libro, y desde mi oficio de investigador, a poder documentar lecciones aprendidas, sin responsabilidades y sin culpas. A darme cuenta que el sistema sociotécnico con el cual nosotros trabajábamos ya no alcanza. Hoy es un sistema, como dijo Flavia, biosociotécnico. Y meter también el salto de escala. El salto de escala. No podemos analizar un accidente como hacíamos en 1970 o 1950, porque hay un salto de escala geográfico. Bien. Los accidentes en la primera revolución industrial era un problema de la locomotora que estallaba y de los pasajeros que iban adentro. O de la pequeña fábrica donde estaba la máquina de Watt o algo que se parecía. Pero hoy un accidente es planetario. Un accidente no tiene fronteras y Chernobyl nos mostró eso. Eso es un salto de escala. Y la aceleración biológica, a la cual no, como especialista en seguridad operacional y mi oficio técnico, no estoy tan acostumbrado, pero digo no. Acá hay que indagar a la aceleración biológica, tanto sea a cómo creció la humanidad en tan poco tiempo, como cómo creció el daño que estamos haciendo en el ecosistema, cómo creció la desaparición de especies. Ahí hay saltos de escala que tienen una velocidad que tenemos que incluir en el análisis de accidentes sistémicos. He aprendido mucho y citando un poco cretinización que dijo Guillermo, también celebro este trabajo interdisciplinario, porque a Pirro le confieso que lo venía leyendo de hace 5 años, 8 años, y nunca se me hubiera ocurrido agarrar a Pirro para analizar la pandemia. Entonces hay una cosa ahí de no quiero decir intelectual porque es muy pomposo, ¿no? Ya le buscaré otra palabra, pero hay una cosa de intelectual transversal que es necesario, que como decía Guillermo, no nos sirven los departamentos. Ya no nos sirven los departamentos. Ahí hay otro salto de escala. Bien. Y bueno, y gracias a romper esos departamentos, pudimos ver con Marcelo Muro que Pirro nos servía para analizar esta pandemia. Bueno, agradezco la presencia de ustedes y agradezco todo lo que aprendí en el trabajo con Marcelo y el disparador de Flavia. Muchas gracias. Gracias, Ale, por tus comentarios. Vamos a pasarle la palabra a Marcelo Muro, el otro autor del libro que presentamos. Marcelo es médico especialista en cirugía general, emergentología y medicina del trabajo. Es investigador en limitaciones humanas y medicina de aviación, piloto de línea aérea, exdirector del SAME en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exdirector de la Dirección Nacional de Emergencias del Ministerio de Salud de Nación. También es exintegrante del grupo UNDAC, el equipo de intervención en desastres de Naciones Unidas, y autor de múltiples publicaciones y capítulos en distintos libros de emergencias, desastres y gestión de crisis. Marce, adelante. Bueno, ¿cómo les va? La verdad que escuchando a Flavia y a Guillermo, creo que a Ale y a mí nos pasa lo mismo. Nunca creímos que habíamos escrito de tantas cosas, ¿no? Y voy a empezar por lo último que dijo Alejandro, porque para mí fue un verdadero placer compartir con él el trabajo de investigación, la metodología con la cual juntamos casi 2 modelos muy obsesivos en la búsqueda de los datos y sobre todo las comprobaciones, ¿no? El poder poner información que ustedes saben hoy por hoy es sumamente sesgada por múltiples razones. Así que les agradezco a ustedes que estén
les agradezco a Flavia y a Guillermo lo que aprendí esta noche en sus presentaciones, y lo que dijo Alejandro es igual para mí. Es decir, creo que cuando uno se larga a hacer un trabajo como este que hicimos, hay dos procesos simultáneos. Lo que queda en el papel, lo que uno termina, ¿no?, editando y llevando a la imprenta, y todo el proceso que vivió para que eso quede escrito ahí. Entonces yo simplemente voy a mencionar algunas ideas que tienen que ver fundamentalmente con un poco de mi historia, ¿no? Mi historia transitó entre la planificación para las crisis y después la gestión de la crisis. Y cuando uno dice, bueno, vamos a planificar para la crisis, está haciendo un poco de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que hay cuatro o cinco cosas que me gustaría resaltar. Ideas que se vuelcan en el libro, pero que después de que mucha gente de la que lo leyó, no mucha gente leyó el libro, sino de la que lo leyó. Yo siempre cuando me hablan del libro digo, mirá que esta no es una novela para la playa, ¿no? Es un libro cortito, pero es para leer tranquilo y sobre todo para hacer notas, porque uno debe volver atrás en algunos momentos, porque después estas cosas parecen todo lo mismo. Una de las cosas que me parece que sucedió con lo que nosotros estamos viviendo es que esta realidad pone en evidencia desnuda enormes mentiras que hemos aceptado muchas veces como sentencia, como algo que es así y no puede ser de otra forma, cuando en realidad aquellos que trabajamos en las dos puntas, ¿no?, en la planificación y después en la respuesta real, muchas veces sabemos que la respuesta real no tiene mucho porcentaje de aquello que uno planificó, porque esos procesos se interrumpen a lo largo de la discontinuidad y entonces es muy difícil poder calcular qué es lo que va a pasar finalmente. Esto es lo que pasa hoy, ¿no? Hoy Estados Unidos, hoy vuelve a los 2.000 muertos diarios que tenía en mayo, cuando tomaban lavandina y decían que este era un virus como cualquiera. La otra cosa que me parece importante es que este trabajo está escrito dentro de la crisis, porque la crisis sigue. Nosotros escribimos esto y un día dijimos, bueno, vamos a parar acá, porque si no, deberíamos seguir escribiendo sobre esto e investigando, cosa que de hecho estamos haciendo, ¿no? Con el objeto de encontrar o de entender algún tipo de, yo digo lecciones a aprender. Ale las llama lecciones aprendidas, y ahí está lo del optimismo y el pesimismo, ¿no? Me costó muchos problemas políticos siendo un técnico decir que no estábamos preparados, sino que estábamos preparándonos. Y cada vez que yo salía en una reunión y decía estamos preparándonos, en realidad me venían y me decían, vos tenés que decir que estamos preparados. Y yo decía que nunca estamos preparados porque la realidad supera cualquier tipo de preparación, aún las mejores. Y esto también se pone en evidencia aquí. Otras cosas que recibí como comentario fueron que el libro tenía una ideologización, que tenía una ideología política porque en algún lugar mencionábamos que Macri había bajado el presupuesto de ministerio, y la verdad es que sería muy pobre de nuestra parte asignarle a un periodo corto el desbarajuste que es el sistema de los sistemas dentro de este país. Pero hay una realidad que sabemos los que somos sanitaristas en esta reunión, que es que de la misma manera que los ministerios y las secretarías y las organizaciones muchas veces no usan su presupuesto, la solución no es de jerarquizar esa situación, sino hacerla más eficiente. Entonces, lo digo esto porque
me parece que es una manera de minimizar el contenido. Y está probado que esta pandemia, de alguna manera, pone arriba de la mesa lo que mucha gente sufre en el mundo cuando lo que se argumenta es que la sociedad tecnológica es mejor. Y esto, los que estamos hoy lo vemos con esto en la guardia de un hospital, pero también lo veíamos antes de la pandemia. Y como decía Guillermo, cuando se vaya la pandemia, lo vamos a seguir viendo mientras no se tomen las medidas que hagan que la cosa sea más transversal, que nos pongamos a trabajar en equipo en serio y que nos demos cuenta que cada vez que interrumpimos un proceso, estamos volviendo mucho más atrás que lo que creemos, porque nunca sabemos dónde empezó. Por último, quiero referirme a la complejidad, ¿no? Ya se habló un montón de la complejidad, Flavia la definió espectacularmente, Guillermo le dio un toque, me encantó lo del cretinismo, es decir, los que estamos trabajando mucho en factores humanos, estamos tratando de propiciar que la gente se dé cuenta que la formación que nosotros hemos adquirido inicialmente es absurdamente incompleta y que es muy poco aplicable a los pacientes para que el paciente reciba aquello que nosotros pretendemos que sea. Y esto lo decimos desde un lugar que es lo sistémico. Entonces, si mañana hay vacunas, el factor estructural de lo sistémico va a tener un recurso más. Pero si todos los demás factores siguen siendo iguales, va a haber otra pandemia, como dice los manuales de los que estudiamos en el 2003. Muy pocos de ustedes saben que cuando nosotros nos preparábamos para la pandemia de gripe aviar, que fue abortada, este país hizo 8 simulacros de aeropuerto, hospitales, recepción en puertos, de gripe aviar, que después se interrumpieron y fueron mandados al cajón, y el loco de este o el loco del otro, el loco de Cubeli, el loco de Covelo, el loco... Y viste, sí, está bueno, pero no se puede hacer, siempre va a haber de esto. Bueno, los invito a que ustedes miren los manuales de preparación de las últimas 4 pandemias que hablan de periodos interpandémicos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que ellos en el mismo manual de planificación del riesgo se están anticipando a que las cosas no se van a modificar de manera tal para que no haya otra pandemia. Voy a terminar optimista, porque el hecho de investigar esto, el hecho de poder estar con ustedes esta noche, el hecho de poder hablar de estos temas, en lo personal me hace aprender y crecer un montón. Pero aparte de eso, es la visión de la estructura atómica de la sociedad. Porque las decisiones políticas gigantes la toma gente que sale de la sociedad que somos nosotros. Y si nosotros no somos capaces de conformar nuclearmente individuos, personas que puedan pensar las cosas de manera sistémica, es muy difícil que aquel que toma esas decisiones que por ahí parecen magnánimas o gigantes, la tengan en cuenta. Entonces, cuando nosotros tratamos de alguna manera en este libro de llevar una forma de ver la realidad, esa forma de ver la realidad no se agota simplemente en la pandémica, es una forma de ver la realidad y después la pandemia. Nada, yo les agradezco un montón que estén ahí, para mí fue un placer trabajar, Ale, fue un aprendizaje permanente, lo viví de esa manera, ni hablar, Flavia, Guille, lo que ustedes hablaron, y bueno, que quedamos atentos, Caro, Cristina, a la parte, digamos, que sigue. Gracias. Bueno, gracias, Marce. Mientras que se distienden un poco y se empiezan a animar a hacer las preguntas o a ver si alguien quiere hacer algún comentario y se anima a tomar la palabra, les cuento que al mismo mail en el cual les enviamos el ID y la contraseña para ingresar a la reunión de hoy, les vamos a estar enviando el libro para que el que todavía no lo leyó, no lo tiene, lo pueda ver. Cris, te dejo a vos para modelar
los comentarios finales. A ver, primero una gran satisfacción que nos acompañen esta noche. Y los queremos invitar a compartir sus comentarios. Vamos a abrir el debate, no sin antes, además, agradecer todas las felicitaciones que hay por el chat, fundamentalmente Flavia, Guille, o sea, los comentaristas, y bueno, también a la espera del libro. En particular, hay una pregunta de Claudio Rodríguez que dice: ¿por qué creen que aún en el mejor de los escenarios preventivos la situación termina descontrolándose incluso en el primer mundo? Bueno, Los autores, los comentaristas. gracias, Claudio, por tu opinión, por el trabajo. Bueno, vos nos decís en el mejor de los escenarios preventivos, ¿no? Del primer mundo. En principio acá no hubo el mejor escenario preventivo. Hay un documento del 2005 de la Organización Mundial de la Salud que alerta, ¿no? ante la próxima pandemia. ¿Y saben lo que decía este libro? Decía, el sistema de alerta anticipada es deficiente. Bueno, es lo que sucedió entre el caso cero de Wuhan y la declaración de la pandemia. De hecho, entre ese periodo del caso cero y la declaración de la pandemia, el director de la Organización Mundial de la Salud felicitaba a China. ¿Bien? El documento de la Organización Mundial de la Salud decía, las intervenciones preventivas son posibles. Bien, son posibles, pero no se han ensayado. Y es lo que sucedió. No había nada ensayado. Y fíjense otro punto, hay otros puntos más, que cito del libro, ¿no? La insuficiencia de suministros médicos dificultará la reducción de la morbilidad y la mortalidad durante la pandemia. Es exactamente lo que nos sucedió. Estados Unidos comprando insumos en China. Nosotros inventando un vuelo de, no sé, de 50 horas para traer barbijos. Insuficiencia de suministros médicos va a dificultar la reducción de la morbilidad. Perú haciendo cola con las garrafas de oxígeno. Entonces, en primer lugar, en este caso, no fue el mejor escenario posible. Bueno, lección aprendida, número 1 y estructural, es preparación para la crisis. La preparación para la crisis. Si el accidente va a ocurrir, bien, la preparación para la crisis me va a disminuir la severidad. El accidente va a ocurrir, pero si estoy más preparado, la severidad se va a disminuir. Menos preparado, la severidad del accidente va a ser cuantitativa y cualitativa. Y cerrando la pregunta, tenemos las interacciones inesperadas. Bien, por eso los que diseñan los sistemas, y no estoy hablando de sistemas de aviación, sino todos los sistemas, siempre en el diseño están los accidentes postulados. Para cada accidente postulado tenemos sistemas de defensa. Bien, pero una interacción inesperada produce un accidente no postulado. Y de eso se trata la interacción inesperada, la complejidad y el accidente normal de tierra. No sé si pude contestar. Ale, yo quisiera agregar... Muchas gracias. ¿No? Quería agregar a esta pregunta, ¿no? A esta respuesta, varias cosas. La primera es que me sumo a lo que decía recién Ale, pero aparte de eso, nosotros siempre decíamos cuando preparábamos la gente para un evento, y lo seguimos diciendo, que si uno puede llegar a aplicar en un hecho real el 40-50% de lo que practicó, se puede dar por contento o satisfecho, es la palabra. Si vos encima que practicás un evento mal diseñado en tu capacitación, después generás en tu misma preparación sesgos que tienen que ver con la interpretación de la realidad, pues se pone de evidencia los resultados. Fíjense ustedes
que nosotros durante mucho tiempo repetimos, esto es lo de las mentiras, ¿no? Que los sistemas de salud de Europa Occidental o los sistemas de salud americano-canadiense son sistemas sobre los cuales uno podría aprender, ¿no? Por supuesto que hay muchas cosas que uno puede aprender, pero evidentemente hay otras cosas que no. Y esto llevado a... Yo quisiera compartir un concepto que salió hoy en el diario, de un informe de Bloomberg, ¿no? En el cual categoriza el informe de Bloomberg que la Argentina está en el anteúltimo lugar en cómo manejó la pandemia. Entonces, lo primero que fui a ver es qué criterio toma para verificar ese resultado. Independientemente de discutir el criterio, que no me interesa en esta reunión, el criterio no dice en ningún lado, ni habla en ningún lado de mortalidad de pacientes, o de cuál era el sistema anterior que había, o cuáles eran las capacidades reales de antes de la preparación, o de antes de la pandemia. Lo cual es lo que me dice alguno de ustedes en los comentarios aquí. El problema es que tenemos que darnos cuenta que nosotros, de alguna forma, no nosotros, sino es lo que está escrito ahí, es lo que pensamos, y muchos de los que están acá lo piensan, y cuando vos hablas con los demás, muchos te dicen, bueno, eso nunca va a pasar, pero es lo que habría que hacer. Tal vez deberíamos verificar la concepción que tenemos de ciertas cosas. O el hambre no es una pandemia, o la desnutrición no es una pandemia. Y la pandemia del hambre y de la desnutrición, cuando yo tuve uso de razón, eran los chiquitos panzones biafranos, y hoy están acá, del otro lado de acá. Entonces, cuando uno hace un análisis de los países mejores preparados o peores preparados, habría que ver bien, y esto es muy delicado, porque a veces como Bloomberg se fija en la relación de la disminución del Producto Bruto vinculada con la cantidad de mortalidad por millón. Que, a ver, Flavia, que es investigadora, por ahí puede explicarme cómo lo relaciona, porque la verdad es que no existe, es todo empírico, y los comentarios de la realidad siempre se come lo empírico. Y los que trabajamos en emergencias, que estamos en esta reunión, sabemos que la realidad se come lo empírico, y que lo empírico que no está practicado y que no está llevado a la realidad, fracasa. Son mentiras, es decir, es una mentira. Y eso se pone en evidencia. Ale, vos mencionaste Cromañón, nosotros escribimos el plan de respuesta de la ciudad, por suerte yo no estaba ya en Cromañón, y probablemente nos hubiera pasado lo mismo, porque un evento como el de Cromañón es muy complejo de resolver, porque la gente no se moría por el humo, la gente no se moría por el monóxido, la gente se moría por el cianuro. Y la respuesta al cianuro no está contemplada casi en ningún sistema que no crea que haya bioterrorismo. Entonces, esta complejidad de la situación genera una gran dificultad para la resolución. Gracias, Marcelo. José, bueno, ¿querés que lea tu comentario o preferís decirlo vos directamente? No, está bien, lo digo, María Cristina. No, es decir, lo que sentí cuando leí el libro que me pasó Marcelo, sigo sintiendo lo mismo. Es decir, fue el primer trabajo que vi o que leí saliendo un poco de la vivencia de todos los días, ¿no? Es decir, cuántos infectados tenemos, cuántos murieron de aquí, de allá, que la vacuna, que el 23%, el 95%, el 98%. Es decir, toda esta cuestión que nos ha envuelto durante todo este año. Y este libro es lo primero que leí en donde, bueno, de alguna manera empieza a plantearse el por qué ocurren las cosas, empieza a plantearse cómo podemos encarar el futuro, y lo que más me gustó de todo es que habla de cambio estructural. Y esto me parece muy importante, porque la verdad que uno ya tiene muchos años, lamentablemente, en el sistema,
y a veces piensa que nada cambia, que todo está igual, pasan los años y las cosas se van repitiendo y nada cambia. Y creo que es necesario un cambio estructural en muchos aspectos, y este es uno de ellos sin duda, ¿no? Felicito obviamente por este trabajo, ¿no? La verdad, a los autores, y felicito también a los comentaristas. Iba a empezar diciendo simplificando, pero después de lo que dijo Guillermo, me paré un poco. Gracias, muchas gracias, José. Bueno, más felicitaciones para todos. Viviana Walsh comenta su experiencia desde el equipo de salud, donde no tenían tiempo, o sea, que no tenían los equipos de protección, sobre todo al principio, y que cuando llegaron no era para todo el equipo, sino para parte del personal. Viviana, ¿querés hacer algún comentario al respecto? No me escucha. Bueno, María Teresa Rossi, es una pregunta que es, ¿ustedes creen que las lecciones se aprenden? Porque, al menos en este país, para la posible segunda ola, se apuesta a la vacuna y no hay plan B. ¿Querés empezar vos ahora, Marcelo? Yo le decía a Ale, cuando él escribía lecciones aprendidas, yo le decía, son lecciones a aprender, ¿no? Me parece que la pandemia tiene una globalidad que muchas veces pareciera que solo pasan acá ciertas circunstancias. Nosotros tenemos una gran ventaja que es un desfasaje de 2 meses más o menos con lo que viene ocurriendo en otros lugares. Pero también me gustaría resaltar que el análisis de los planes que pudiese haber, y yo trabajé en esos planes, por eso de alguna manera la pregunta de Tere me toca en mi desarrollo, ¿no?, profesional. Los planes, yo diría que cuando los llevas a la realidad sufren una distorsión, pero me parece que, sin lugar a dudas, lo mejor que podría pasar, no para la Argentina, sino para la realidad de cualquier país, es que exista la posibilidad de que esa vacuna esté disponible cuanto antes posible para que se disminuya el número de casos. Y entonces no se ponga en evidencia esa anterior mala preparación que cada sistema tiene. Entonces no lo veo yo como un plan A o un plan B. Yo lo que creo es que lo que puede pasar acá, que nadie sabe, porque en realidad todos los días estamos recibiendo distintas variantes, ¿no? Uno escucha sobre las vacunas y yo me río porque hay gente que habla del 90%, 93%, 97% de efectividad, y yo les preguntaría si tienen la idea de qué significa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los tipos que estudiamos de esto e investigamos no tenemos idea. Y cuando se habla de la logística de vacunación, me gustaría que muchos de los que están pregonando que la logística en Estados Unidos o acá o en cualquier país ya está, me gustaría ver si realmente saben lo que es la logística de vacunación, porque muchas veces lo dicen con una liviandad que me preocupa en gran manera. Entonces, creo que las lesiones se aprenden cuando uno, frente a un hecho parecido, no vuelve a cometer, no vuelve a estar presa de los mismos factores. Ale, así lo digo bien para investigador. Es decir, que los factores no me inducen de nuevo a cometer las mismas acciones. Veremos. Lo que sí creo es que si nosotros no somos capaces de plantear la necesidad de esos cambios, la necesidad de ver que el problema no es nada más tener respiradores o barbijos, el problema es la estructura de respuesta de un sistema que está dentro de otro sistema y está dentro de otro sistema y que interactúan y es transversal,
Si no somos capaces, como sociedad, hablo de Argentina, está Santiago en Barcelona que tienen toque de queda y la ciudad cerrada, y es primer mundo. Y está el amigo nuestro que vive en Canadá y tienen toque de queda. Y del otro lado de la frontera no tienen nada porque les pareció que esto era gripe y nada más. Hicieron una matriz de riesgo y dijeron que se mueran. ¿Cuánto van a morir? ¿50.000? Bueno, no lo vale el Producto Bruto. Entonces creo que la dialéctica en cuanto a las lecciones aprendidas se define en el momento en el cual uno se encuentra frente al mismo hecho. Y o parecido, ¿no? Y cuando uno se enfrenta a la segunda ola, ahí veremos cuántas de estas cosas dejaron un sedimento positivo o cuántas de estas cosas, como decís vos, Teresa, ¿no? Se transforman en la ausencia de un nuevo plan, en salir, ¿no? A China en un vuelo chino de 60 horas a buscar barbijo, o las cosas que vemos a diario en todos los niveles de los que estamos hablando. Bueno, el doctor Juan Massaguer... ¿Puedo hacer un... Ah, perdón, quería hacer un comentario, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Ustedes vieron que Marcelo es optimista y bueno, ustedes saben lo que dicen, que un pesimista es un optimista informado. Yo soy un poco menos optimista y quiero recalcar una cosa, que por supuesto que el peor plan es cuando no hay ningún plan y que por supuesto que hay que tener estructura y prepararse, hacer modificaciones estructurales, pero quiero recalcar de nuevo el tema de la incertidumbre. ¿Qué pasa? Fíjense, ya sabemos que el virus mutó 2 veces, nadie lo esperaba. Nadie esperaba que hubiese una segunda ola donde los que ya se infectaron se volvieran a reinfectar y que muchos de esos reinfectados tienen una mutación del virus, que no es con el virus que se infectaron la primera vez. Cuando nosotros tengamos la vacuna, vamos a desacoplar el coronavirus, pero no la que va a venir después. Entonces, yo digo, tengamos en cuenta la incertidumbre ante la que nos enfrentamos y que si bien nuestro sistema de salud es deficiente, porque a nadie le preocupa mucho la salud, digo, si ustedes miran los programas políticos, que yo trato de no ver porque me hacen daño, pero si miran los programas políticos, sobre todo en época de elecciones, van a ver discutir a los políticos, van a ver discutir de comercio exterior, de economía, de la ley de trabajo, nunca van a discutir de la salud, ni de un plan de salud. Es un tema que al político no le importa, porque no le mueve la aguja de los votos. Entonces, esto es verdad. Pero yo digo, y un poco trayendo la idea de Carrillo y antes de las ideas de Virchow del siglo XIX, ¿de qué nos sirve hablar tanto de la estructura del sistema de salud cuando tenemos el problema de la cloaca, el agua potable y la nutrición y el asfalto, digamos? Digamos, ¿qué vamos a solucionar con que en los hospitales haya más camas de terapia intensiva? Entonces, digamos, no es que no es importante, pero si nosotros no entendemos lo otro, volvemos a la simplificación y despreciamos la complejidad de lo que nos está hablando este libro. Entonces, fíjense cómo tenemos que tener estar advertidos, fíjense como cuando vamos analizando, tenemos esta tendencia a la reducción. ¿Qué es lo que tenemos que preparar? Tenemos que preparar los sistemas de salud para responder a algo que no sabemos qué va a ser, porque ningún sistema podía estar preparado para el coronavirus. ¿Sí? Hasta el día de hoy, miren, nosotros tenemos un comité de expertos que hablan del comité de expertos, y resulta que el comité de expertos dicen que es una enfermedad de la que nadie sabe nada. Entonces, ¿qué clase de comité de expertos es de algo que nadie sabe qué es? ¿No? Es difícil eso. Entonces, uno tiene que preguntar, bueno, ¿experto en qué son? Dígame, señor, ¿usted es experto en qué es? Porque me dice que de esta enfermedad nadie sabe nada, es nueva. Y así podemos seguir recibiendo nuevos desafíos. Por supuesto que el sistema de salud es algo de lo que nos tenemos que ocupar, pero es una parte de la complejidad. Si no atendemos toda la otra parte de la complejidad, que es que los chicos coman, vayan al colegio, tengan una primera infancia como corresponde, un desarrollo cognitivo, que la cloaca, las personas que no tienen cloacas tienen 8 años menos de vida, de expectativa de vida.
Y ni hablar los que no tienen agua corriente. Entonces, esto no se soluciona con una vacuna que nos va a desacoplar un problema, ¿no es cierto? Bueno, yo quería hacer, perdón, hablé demasiado. Le vamos a dar la palabra a Flavia, después al doctor Juan Mazaguer desde Tucumán, y a Fernando y a Rodolfo. Adelante, Sí. Flavia. Sí, solo agregar 2 o 3 cositas. Me había hecho una observación Marcelo más temprano asociado a la cuestión de Bloomberg, me parece, a la noticia sobre los 50 y pico casos. Bueno, a ver, si pensamos en esa escala de la que hablábamos hoy, que hablaba también Alejandro, ¿no? que es una de las que tenemos que tener en cuenta para pensar esto, pero en esa escala hay una inconmensurabilidad, por decirlo muy rápidamente, centro-periferia. No es fácil conmensurar. Uno trata de hacerlo y habla de casos, de muertes, pero en verdad los problemas de Nueva Zelanda, que es la que está en número 1, los problemas de Argentina y México, que están en esos 50, somos casi, no sé, 190 países en el mundo, ¿no? Que si somos los últimos de los 50 que están ahí. Pero digamos, estamos ejemplificando América Latina. También hay que entender como una política de gestión de la información que tiene esa información de Bloomberg, donde estos países que somos México y Argentina, estamos en esa lista para ejemplificar el problema de la desigualdad. Solo que la Nación lo usa para decir que estamos abajo de una lista, pero no es así. Si uno lee la información entera, lo que está diciendo esa información es que los problemas de desigualdad en Argentina y de concentración urbana ponen a América Latina en una situación estructural para una respuesta deficiente a la crisis actual por los problemas heredados, no porque las medidas locales hayan sido particularmente malas. Entonces, ahí hay toda una dificultad para leer la información, pero también insisto en esta cuestión de cierta inconmensurabilidad de los casos. Es una pandemia que agarra a cada país y a cada región y en situaciones distintas, y hay que leer caso a caso para entender qué habría que hacer en cada lugar para mejorar la situación relativa. La segunda cosa que quisiera, no quisiera pecar de optimista, y en efecto no lo soy, pero digamos, me gustaría decir 2 cosas. Una un poco maximalista y exagerada. Keynes, ¿se acuerdan el economista del New Deal? Tenía una vieja frase que ya refutaría lo que voy a decir, que es: en el largo plazo todos estamos muertos. Y yo lo entiendo, ¿no? Pero, dicho eso, creo que tenemos que también poder imaginar algo que tiene que ver con los largos plazos, digamos. Yo sí creo que hay lecciones que se aprenden en las sociedades. Uno lo puede ver en otras cosas, por ejemplo, los derechos civiles, en los derechos de la mujer, en algo que es muy de la temática contemporánea, pero donde uno ve que efectivamente hay lecciones que se van aprendiendo. Una de las lecciones que todavía la humanidad no ha aprendido, pero esta pandemia nos da una enorme oportunidad de, no digo aprender, pero por lo menos sensibilizar, es el valor de la vida humana, de todo viviente con forma humana, como les decimos los filósofos. ¿No? ¿Cuánto vale cada vida? Porque hasta hace no tantos años, no todas las vidas valían igual por ley. Y ahora, en cambio, valen por ley. Somos ciudadanos al nacer. Que el hecho del nacimiento nos otorgue ciudadanía política es un hecho realmente muy reciente en la historia de la humanidad. Y eso nos debería hacer sentir, por un lado, orgullosos, digamos, y por otro lado, una responsabilidad de seguir ampliando esa responsabilidad respecto del semejante, que está todavía muy lejos de, como decía recién Marcelo, decía Guillermo, está muy lejos de estar cumplida. Que nos importe una y cada una de las vidas es una tarea en la que estamos comprometidos por esta historia, digamos, más o menos reciente, digamos, 200 años, que hace que la ciudadanía, el hecho y el derecho, digamos, se empiecen a juntar, ¿no? De eso hablaba al final de mi exposición sobre el tema de la biopolítica. La biopolítica es ese momento donde hecho y derecho se juntan, el hecho de nacer con el derecho político de tener algunos derechos, por ejemplo, a vivir y tal. Bueno, no quiero tomar la palabra, pero me parece que ahí hay una oportunidad en la pandemia de sensibilizar por el hecho mismo de ser global, por el hecho mismo de que estamos todos encerrados, o muchos encerrados, por el hecho de que aún los países aparentemente más desarrollados lo padecen, y no hay diferencia en cierto estrato, no hay diferencia de padecimiento entre los ricos y los pobres. Me parece que es un momento para decir, bueno, para que esto no siga ocurriendo, hay algunos elementos estructurales que necesitamos cambiar. Por supuesto, hay muchas personas que muchas personas con mucho poder dan otra respuesta a esto,
Pero me parece que nuestra responsabilidad es todo el tiempo subrayar la necesidad de que ese cambio sea estructural. Hasta ahí. Gracias, Flavia. Juan, te damos la palabra para tu comentario. No lo encuentro. No lo encuentro. Juan hacía un Salió de la comentario. reunión, Cris. Ok. En Tucumán comentaba la voz del subsector salud, tal vez sea generalmente la menos escuchada en el COE provincial. Ya son casi 60.000 casos positivos, se está planificando ampliar las situaciones de permisividad como funcionamiento de salones, eventos, turismo, etc. Después tenemos a Rodolfo. Rodolfo, ¿querés decir vos tu comentario o lo leo? Ok. Bueno, Rodolfo preguntaba cómo imaginan el día después de esta pandemia, cómo se crearán futuras alertas para que se pueda estar mejor preparados y que la cotidianeidad no baje las defensas. Bueno, yo soy optimista. Y yo digo que las lecciones sí se aprenden. Y que hay lecciones aprendidas. Algunos ejemplos los dijo recién Flavia. En la historia del hombre y en nuestra historia hubo grandes cambios estructurales. Hubo grandes cambios estructurales. Habría que revisar y tenemos ejemplos. O sea que para mí hay lecciones aprendidas. Ahora, recién la vamos a poder documentar cuando se termine. No podemos documentar ahora lecciones aprendidas porque estamos apagando el fuego. O sea, uno de los procesos para documentar y cambiar los factores estructurales es que se apague el fuego, apagamos el gas, ¿no? Baja la ceniza y empezamos de nuevo. En el incendio no se puede hacer. Bueno, en ese optimismo yo imagino cambios estructurales, pequeños cambios. De hecho, hay organismos del Estado que están trabajando en lecciones aprendidas, en una red colaborativa entre organismos de la administración pública y organismos privados. Y la respuesta que se está obteniendo es muy positiva. Es muy positiva. Bueno, es ahí donde tenemos que trabajar. Es ahí donde tenemos que trabajar. Y hay organismos del Estado que están trabajando en ese lugar. Y bueno, es nuestra responsabilidad desde nuestro oficio, desde nuestra profesión y nuestra ética. Gracias, Alejandro. Y tengo dos optimistas más que opinan. Uno dice que son interesantísimos los distintos pensamientos, Fernando Snipe 10, porque enriquecen el análisis sistémico que da una respuesta al futuro desde donde se puede abordar. La maduración humana es lenta, pero es de avanzada la mirada que proponen para ese futuro. Así que muchas gracias por los aportes. Y el otro optimista que se acaba de levantar justo de la pantalla es Santi, que está muy contento porque dice que está aprendiendo mucho. Así que, si ustedes les quieren comentar algo. Yo quería agregar algo del optimista y el pesimista, ¿no? Yo creo que coexisten. Y creo que tiene mucho que ver con de dónde uno se ponga a mirar y también qué es lo que uno pretende ver. En la intencionalidad de este libro es, como decía Guille, como decía Flavia, es un poco lo que decía José, ¿no? Por donde venimos, siempre va a haber periodos interpandémicos. Entonces yo, el día después, no sé si va a haber un día después, porque a partir de esta visión, nosotros vamos a tener que plantear si es durante, ¿no es cierto?
o cuánto va a ser durante, o cuánto va a ser después. Lo que sí me parece es que de dónde surge mi optimismo y lo que decía en la primera parte de mi presentación, a mí me parece que el hecho de poder estar charlando esto, aunque nosotros seamos un pequeño grupo, el hecho de haberlo pensado, de haberlo compartido, de que cada uno de ustedes lo comparta, de que cada uno de ustedes vea esto y por ahí reniegue de ello, porque piense de otra manera, representa un proceso de crecimiento. Y lo que estoy seguro es que es muy lento, ¿no? Y lo que estoy seguro es que muchas de las cosas que nosotros estamos planteando acá, lo digo cada vez que hablo de factores humanos para los médicos, para el equipo de salud, ¿no? Cuando cuento la historia de la aviación y digo, llevan 40 años de ventaja, el proceso que ustedes tienen que encarar a partir de ahora o que se va encarando, va a llevar un montón de años y probablemente nosotros no veamos ese cambio, lo cual no quiere decir que no exista. Y la temporalidad del optimismo o la temporalidad del pesimismo tiene mucho que ver con el planteo que uno se haga a aquellas cosas que dice o aquellas cosas que piensa. Entonces yo lo que sí me parece es que siempre es enriquecedor poder debatir cuando ese debate está fundado dentro de una forma responsable, ¿no? De hacerlo, no decir cualquier cosa solo porque uno piensa una cosa y otro piensa lo contrario. Es muy fácil para nosotros que vivimos en un lugar latino, en un lugar de AB, ¿no? En un lugar de sí no, de River Boca, de Maradona anti-Maradona, de peronismo no peronismo, es muy fácil decir que fue bueno o que fue muy malo, o que fue muy bueno o que fue muy malo, como si no nos diéramos cuenta es que así como el optimismo y el pesimismo se incluyen en algún lugar, estas cosas coexisten como partes de los procesos que puede ser que se busquen desarrollar de mejor manera que otra, o que finalmente lo traten de lograr. Por ejemplo, buscando solucionar una parte del todo, aún erróneamente, en la concepción, o planteando el todo como una serie de elementos sistémicos que hay que solucionar. Lo que creo que uno, me parece, y esta es una opinión, y termino acá con esto, ¿no? Creo que ese planteo sistémico, por complejo que sea, siempre vale la pena abordarlo y siempre da posibilidades de ser abordado, justamente por todo lo que hay que hacer, por todo lo que desde todos los lugares hay que hacer. Entonces, todo lo que decía Guille hace un rato, que yo coincido en gran parte con las carencias sistémicas, ¿no? Cuando yo les decía del hambre como pandemia, les estaba hablando de antes de esto, y vos, Flavia, mencionaste como esta desigualdad como uno de los elementos que da lugar a una cuestión como esta. Yo creo que esa es la realidad que tenemos que justamente investigar. Esto que sucedió, esto de lo global, el acontecimiento como acontecimiento, es de donde tenemos que partir. Y no de los procesos parciales, ¿no? Santi, si querés hacer algún aporte, te escuchamos. El sonido, el micrófono. Lo hacen trasnochar. ¿Ahora se me oye? Sí, ¿Me Santi. oís? Sí, perfecto. Sí, gracias. Bueno, yo he enviado un mensaje, no sé si ha salido, de que Sí.
Lo Qué agradable comenté. es aprender todos los días, ¿no? Es lo que mantiene a uno joven, es el querer aprender, creo yo. Lo malo es que muchas veces luego se te olvida lo que has aprendido con los años, pero bueno. Pero siempre disfruto y me gusta muchísimo estar con vosotros, por muchísimas razones, porque me encanta Argentina y los buenísimos amigos que tengo allí. Y luego que realmente domináis un léxico, etcétera, y yo creo que lo que una vez fue que fue para allí tendría que venir para acá ahora y enseñarnos a hablar bien, porque es una de las cosas que noto cuando hablo con ustedes. Y por lo demás yo he tomado algunos apuntes sobre el tema de... realmente es un tema que nos desborda a todos, que muchas veces se politiza, por lo menos aquí muchísimo, y estas pandemias sirven para algunos partidos para hacer sus guerras particulares y no siempre coinciden con lo que dicen los que tienen que hablar, que son los que entienden, ¿no? Los epidemiólogos, etc. En cualquier caso, siempre es productivo analizar todo lo que ha ocurrido y aprender de los errores, sobre todo, que hayamos cometido. Eso es lo que yo me propongo. Y muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ti. Bueno, si nadie más quiere hacer ningún comentario, nadie más quiere discutir el optimismo y el pesimismo, entonces, bueno, los vamos a dejar que vayan a cenar, a los que están de este lado. Santi todavía es temprano para él, así que les agradecemos muchísimo habernos acompañado, a todos ustedes, especialmente a Flavia y a Guillermo, y bueno, me parece que los autores pueden ellos solitos despedirse de todos. Buenas noches. Bueno, gracias a todos y bueno, un libro siempre se celebra, así que salud. Bueno, me ganaste porque yo ya me lo tomé. Gracias a todos por estar, por los comentarios. Gracias a Flavia por ilustrarnos y a Guillermo por ilustrarnos. Y bueno, nos veremos próximamente en otra de estas reuniones. Quiero resaltar públicamente la alegría que fue para mí poder trabajar este proyecto con Alejandro, la seriedad con la cual él lo hizo, y yo también, pero bueno, me parece que es bueno mencionarlo. Y nada, simplemente se acuerdan que Galeano, el mismo autor del que Caro leyó esto que escribió sobre Maradona, decía, ¿dónde está la utopía? ¿No? Y entonces él decía, yo trato de caminar hacia la utopía y la utopía se corre 100 metros. Camino 100 metros y se corre otros 100 metros. Y después 1 kilómetro y camino y se corre 1 kilómetro. Y nunca alcanzamos tal vez la utopía, pero aprendimos a caminar, ¿no? Y creo que se trata un poco de esto cada vez que uno plantea estas cosas. Les agradezco mucho a todos por estar y nos vemos próximamente. Y nada más. Buenas noches. Yo quería decirles que hay muchos comentarios que se quedó mucha gente pensando y invitarlos a que todos esos pensamientos que sedimenten entre hoy a la noche y mañana y los próximos días los puedan compartir con nosotros. Todos tienen nuestro mail y aparte muchos de ustedes ya tienen nuestras redes sociales y para nosotros es muy importante y muy enriquecedor que esos pensamientos que vayan surgiendo lo puedan compartir con nosotros, más allá de que en el futuro tenemos idea de hacer más de estas reuniones para poder compartir con ustedes todos estos conocimientos y charlas tan enriquecedoras para todos. Muchas gracias por haber participado y ahora darles de comer a nuestras pancitas. Bueno, gracias Marce, Alejandro, Carolina, suerte, Chao. éxito. Gracias. Chao. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches para todos. Buenas noches. Chao, buenas noches.